Parece que la India es uno de los países que más películas produce y que más videos viraliza. Un poco porque son bizarros y otro poco porque siempre están bailando. Acá les voy a mostrar 3 películas indias que me parecen muy simpáticas. Empiezo. Esta es la historia de un señor con un nombre impronunciable, así que le voy a decir Alcides. Él tiene el poder de ser muy canchero, de hacer este truco con el cigarrillo y de aparecer siempre cuando su novia está en peligro. ¡Hi! ¡Superman! Además, es súper fuerte. Y obviamente sabe pelear, y pelea muy bien. ¡Hi! ¡Superman! ¿Notaron algo raro en la pelea? Les pongo un pedazo de nuevo. No sé si se dieron cuenta, pero hay ciertas partes que están pasadas al revés. ¡Qué trucazo!, ¿no? A todo esto hay que sumarle a su amigo enano que protagoniza este inentendible momento. Así como lo ven, Alcides pone play y el enano baila. Alcides pone stop y el enano para. Voy a probar poniéndole un tema del mismísimo Alcides. Con la cintura muévela, con la cadera muévela. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Más o menos a los 40 minutos la película pega un giro inesperado cuando nuestro protagonista muere en un evitable accidente. E inmediatamente va al cielo indio. Ahí se encuentra con San Pedro, ponele. Bueno, y la verdad que para serles sinceros no encontré subtítulos para esta película, así que interpreté lo que pude. No sé qué dijeron en esta parte, pero actúan tan mal que parece que estuvieran contando chistes. யமதர்மனின் சபையில் விசாரணை நடந்த பிறகு நரகத்துக்கு செல்வதா சொர்க்கத்துக்கு செல்வதாவா மரணமடைந்தவனுக்கு திருமணம் எப்படி நடக்கும் நீதான் El último, acá nos vamos que ya நீ போக வேண்டியது உன் பேட்டைக்கல்ல கோட்டைக்கு கோட்டைக்கா நீதான் மரணமடைந்து விட்டாயே. Y después de este bonito momento se encuentra con lo que entiendo yo que es como un dios. Pero Alcides no se deja intimidar porque es el más canchero de la India. Mirá cómo se para ahí adelante de Dios, qué canchero. Por lo que entendí en esta parte, me parece que se equivocaron de persona y quien tendría que haber muerto es otro tipo que es igual a Alcides. என்னப்பா இது துப்பாக்கியிலே சிகரெட் கொடுத்தா Y es normal que se confunda porque el otro también pelea y también hace trucos simpáticos con los cigarrillos. Dude, that's awesome. Y acá la cosa se pone un poco confusa porque ese señor está enojado con el Alcides vivo y lo caga a palo. Y no me quedó muy claro si le está doliendo o la está pasando bien. Pero bueno, cuestión que después lo mata envenenándole la comida. Pero la verdad no sé por qué lo mata, no sé por qué lo odia. Que no entiendo nada. Alguien que me saque de esta situación incómoda, por favor. Con la cintura muévela, con la cadera muévela. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Gracias. Lo único que importa acá es que los dioses quieren resarcir su horror y aprovechan que el Alcides trucho se murió para meterle en el cuerpo el alma del Alcides original. Y pim pam pum, acá no pasó nada. Alcides va a vivir la vida del otro intentando adaptarse lo mejor posible, pero no va a poder. Por ejemplo, cuando el bigotudo le quiere pegar de nuevo con la espada, pasa esto. Mira esa cara. Ahora ya no sé quién de estos dos tiene la mirada más amenazante. En un momento, Alcides empieza a atar cabos y recuerda escenas anteriores.
y después hace este gesto dándonos a entender que acaba de descubrir algo fundamental para la trama, pero no sé qué. No entiendo qué está pasando. Alguien que me saque esta situación incómoda, por favor. Con la cintura muévela, con la cadera muévela. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Gracias. Una parte muy emotiva es cuando Alcides vuelve a su pueblo con una caminata muy sensual. Y la madre se pone re contenta. Imagínate, el hijo que quería muerto ahora está vivo y más canchero que nunca. Y también se reencuentra con la novia y con los amigos. Esta rarísima comedia de enredo se complica cuando el bigotudo lo encuentra haciendo cosas con otra gente. Y no entiende nada. Entonces le secuestra a la madre y se la lleva en un colectivo. Pero Alcides tiene la capacidad de correr tan rápido como el micro y cual T-1000 se cuelga y así protagoniza la batalla super final de la película. Pero ahora el bigotudo le secuestró a las novias, o sea, a la de Alcides original y a la del trucho. Y sin que le tiemble la mano, las arroja por un barranco. Pero tranca, amigas, porque desafiando todo tipo de ley física, Alcides ubica el micro debajo de ellas que caen en una oportuna colchoneta que había en el techo. Y después, los malos se rinden. La cosa termina... bueno, no sé muy bien cómo termina. O sea, el tipo se queda viviendo ahí, las dos vidas, con las dos familias y las dos novias. No entiendo qué pasa. Alguien que me saque esta situación incómoda, por favor. Con la cintura muévela, con la cadera muévela. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Esta es la historia de Basigarán, un científico muy grosso que construye robots para el ejército. Y son robots súper fuertes. O ellos son muy livianos, no sé. Cuestión que al principio le salen medio como la mierda. Pero al final logra ser un robot perfecto, el robot ideal, y lo bautizan Chitty. Y por motivos convenientes para la trama, le pone piel sintética haciéndolo igual a él. A partir de acá vamos a ver durante 1 hora y media todas las habilidades del robot. Y les toma mucho tiempo porque Chitty sabe hacer de todo. Sabe leer a super velocidad, sabe dibujar, te ayuda a copiarte en los exámenes, da clases de danza, es peluquero, cocina, te ordena la pieza, sube el volumen del minicomponente con la mente. Desafía las leyes de la gravedad, tiene magnetismo, incluso maneja los metales como quiere. Sabe traer niños al mundo y obviamente es un robot indio, así que también sabe bailar. Mi amor, para mí. Pobre de mí. Y es una película de acción, así que también sabe pelear. Y mira cómo pelea. Como te dije, están 1 hora y media con todo esto, pero tranca, la película dura 3, así que hay tiempo para que se desarrolle la trama. La trama se complica por 2 cosas. Primero, porque hay un villano, Bora, otro científico que también quiere hacer robots, pero le sale mal. Entonces tiene el plan de chorearle el robot a Basigarán. Y segundo, porque en un momento a Chitty le pega un rayo. Y eso, lejos de restarle habilidades, le suma. Le suma la habilidad de tener emociones. Y eso es un garrón, porque en un momento la novia de Basigarán le da un beso a Chitty. Y Chitty se nos enamora. Gonna get down with my baby, and I'm gonna get down. Entonces Basigarán dice, basta, esto no da para más, y desmantela a Chitty y lo tira a un desarmadero. Y pareciera que la película termina ahí, pero no, porque todavía quedan 40 minutos. Chitty se rearma solo, y Bora se lo lleva para su laboratorio y le mete un chip para que sea malo, y le arma un look mucho más agresivo.
y se hace tan malo que mata a su propio co-creador. Y acá agarrate, amigo, porque se pudre todo mal. Chitty fabrica un montón de robot Mats, secuestra a la piba y se arma como un régimen nazi resarpado, y tiene serios planes de dominar el mundo. Entonces caen los militares y acá se viene una batalla que es impresionante, porque todos juntos forman una esfera volviéndose una máquina de matar. Después se acomodan para formar una pared. Y después se acomodan para formar una columna. Y esta es genial, forman una víbora, con lengua y todo. Y si creías que sus capacidades terminaban ahí, te equivocás, porque todos los robots forman un solo robot gigante. La cosa termina con Basigarán atrapando a Chitty con un imán gigante y le saca el chip malvado. Y así, él vuelve a ser bueno y los robots se mueren. Pero no se pongan tan contentos porque la justicia sentencia a pena de muerte a Chitty. Y Chitty protagoniza la escena más triste cuando se desmantela a sí mismo. Adiós, Chitty, que la fuerza te acompañe. So don't forget it. Don't get me wrong. Don't think you got it made. I'm not in love. No. Vamos con la última película. Ahora vamos a conocer al policía más rudo y más serio y más honesto de la India. El único policía capaz de hacerte rebotar en el piso. Que no se asusta con nada. Que desafía la física. Que te caga sin tazos. Que se sienta con estilo. Que te empuja si no te corres. La historia empieza con otro policía, menos rudo, pero igual de honesto. La cosa es que un mafioso lo caga y lo hace quedar como un corrupto delante de todo el mundo. Entonces el tipo, desesperado, se suicida. Singham cree que es el único capaz de hacer justicia. Se va a encarar al mafioso, pero el mafioso no se queda de brazos cruzados y le dice a Singham: Singham, esto es una guerra y te voy a hacer cagar. Y Singham se queda recaliente, imagínate, no le hicieron caso. ¿Intervalo? ¿En una película? Ok, aprovecho el intervalo para hacer una aclaración. Cuando dije que iba a resumir películas indias, varios me recomendaron esta donde Superman baila con la Mujer Araña. Lamento decirles que esa es la única escena interesante de la película porque no tiene una mierda que ver ni con Superman ni con la Mujer Araña. Es un drama donde dos familias están enfrentadas, pero los hijos se enamoran. En un momento están en una casa de disfraces y ven los trajes de superhéroes y tienen el delirio místico que todos conocemos. Sí, es decepcionante, lo sé. Volviendo a Singham. Como te decía, el mafioso no se va a quedar de brazos cruzados y le va a mandar matones para que maten a Singham. Pero Singham no le tiene miedo a nada y va a protagonizar las mejores peleas de la historia del cine de acción posta. Subime la música, Chitty, que quiero que escuche todo el barrio.
Esta escena es muy buena porque para secuestrar a uno de los matones del malo, maneja el slow motion a su antojo. Para hacerla corta, Singham y el mafioso se vuelven a encontrar, pero no pasa nada de nuevo porque el cagón se va a la mierda. Y como no debe tener auto, se va corriendo con ese sol trucho de fondo. Y como ya aprendimos en la película anterior, los indios corren más rápido que los autos, así que no lo pueden atrapar. Pero, Singham sí lo atrapa. Ay, mirá ese plano, una subjetiva del piso, muy bueno. Así meten preso al tipo y Singham lo mata. ¿Qué? Y después lo hace pasar por un suicidio. Este final es muy confuso, no sé qué decir. Alguien que me saque esta situación incómoda, por favor. Con la cintura muévela, con la cadera muévela. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Estos fueron 3 películas indias resumidas así nomás. Si conocen más películas indias de este estilo, mándenlas a esta casilla. Si no, no manden nada. Y no se vayan de acá sin pegarle una me gusteada y una comentada y una retuiteada y suban a Instagram un video viendo el resumen bailando como el petiso. La cadera muévela, si tú quieres bailar, sopa de caracol. Y después de hacer todo eso, háganle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.